Porque parece que como si estuviera, mira. La cámara. No, la cámara está bien, mírala. Pero acá, No pasa nada, estoy hablando, pregunta que si te escuchan. ¿Me están escuchando? Buenos días. La profe, sí, señora. Ah, bueno, es que como no me contestaba, pensé que no me estaba funcionando el micrófono. Bueno, chicos, recordarle que si salimos en 40 minutos, pues nos toca volver a ingresar, ¿no? Y el problema está en que tenemos el servidor de la USCO caído, y entonces así estamos desde hace todo el fin de semana. Bueno, entonces vamos a presentar, vamos a trabajar aquí. ¿Me confirma si estamos viendo la pantalla? Sí, profe, ya la estamos viendo. Bueno, Catalina, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a estudiar la parte de la electroquímica y pues aquí seguimos estudiando la reacción química, ¿no? Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de electroquímica es porque hay una reacción química en la cual, además del cambio de las composiciones de las sustancias que se dan en una reacción química, también se da un cambio por la transferencia de electrones. Y entonces, además de que nosotros podemos cuantificar cuánta materia se genera en los productos, podemos también cuantificar cuánto voltaje podemos extraer de esa reacción química. Y ese voltaje que podemos extraer de esa reacción química solo nos lo dan las reacciones que son conocidas como las reacciones de óxido-reducción. Entonces, estas reacciones de óxido-reducción, como su nombre lo dice, tiene que tener dos componentes. Un componente que se oxide y otro que se reduzca. Tiene que darse esto. En todas las reacciones no pasa eso. En todas las reacciones no pasa eso. Esto pasa solamente cuando hay un agente que se está oxidando y para que él se oxide, el otro tiene que estarse reduciendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos términos de oxidación y reducción tienen que ver con la transferencia de electrones, de estas cargas. Y entonces, siempre vamos a decir que si él se está reduciendo, está ganando electrones. Entonces, si gana electrones, se reduce, ¿sí? Si se está reduciendo es porque está ganando electrones. Entonces, si gana electrones, se reduce y este lo vamos a llamar agente oxidante. Y cuando escribamos la reacción, la vamos a escribir así. A que reacciona con B y vamos a colocar los electrones ganados aquí, los vamos a colocar aquí en los reactivos que produce C más D. ¿Sí? Entonces, ganó electrones, los colocamos aquí como reactivo y será el que esté ganando electrones se está reduciendo, ¿sí? El que gana electrones se reduce y será el agente oxidante y sus electrones lo coloquemos aquí. Por el contrario, el que se oxide pierde los electrones. Entonces, si pierde los electrones, se oxida. ¿Sí? Entonces, pierde, se oxida. Y si se oxida, diremos que es el agente reductor. Y si los pierde, pues vamos a colocarle aquí A más B, que produce C más D, y le colocamos los electrones perdidos aquí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pasa aquí en esa reacción de óxido-reducción. Y cuando se da esto, entre el agente oxidante y el agente reductor, pues ya ellos en esa transferencia de electrones
se genera un voltaje, que es el que se aprovecha en estas reacciones para extraer la energía de esa transferencia de electrones, y ese voltaje finalmente es la cantidad de energía que se puede obtener de esa reacción de óxido-reducción por mol de sustancia o por mol de electrones transferidos. Entonces, las reacciones de óxido-reducción son las que se utilizan para que se extraiga una energía de la reacción química, y después de esa extracción de esa energía de la reacción química, nosotros la podamos guardar en un acumulador de energía, o en una batería, o en una pila, que eso es lo que hacen con las pilas de los elementos o de los equipos portátiles, que necesitamos generar una cierta cantidad de energía para que funcionen. Entonces nosotros le colocamos las pilas. Las pilas, este voltaje que se extrae de la reacción química se almacena en las pilas o en las baterías, ¿sí? Entonces, para eso es que se utilizan este tipo de reacciones, ¿no? Para almacenar la energía producida en la reacción química. Bueno, entonces ya, habiéndonos ubicado en esa partecita, nos vamos entonces a mirar la reacción química. Entonces, los procesos electroquímicos son las reacciones de oxidorreducción y la energía liberada de una reacción espontánea. Entonces, ojo, porque es espontánea, o sea, el que se oxide entrega los electrones y el que se reduce lo recibe espontáneamente, ¿sí? Y entonces, la energía eléctrica se usa para causar una reacción no espontánea. Entonces, si yo quiero hacer que esta reacción no sea espontánea, entonces como esto yo lo estoy llevando en una celda, entonces, ¿qué digo? Conecto una fuente de energía eléctrica por aquí, una fuente de energía eléctrica, y entonces le doy una energía, le meto una energía a la reacción química y hago que suceda lo contrario. El que se oxide se vuelva el agente oxidante, y el que se reduce se vuelva el agente reductor. Entonces, hacemos que se invierta la transferencia de electrones, pero de forma espontánea, siempre el que se oxide entrega al que se reduce. Si quiero convertirla en lo contrario, que sea un no espontánea, entonces le coloco a la reacción química que se está llevando en una celda una fuente de energía eléctrica, le meto una corriente eléctrica y hago una electrólisis. Y al hacer la electrólisis, hago que el que se oxide reciba y el que se reduzca entregue. Listo. De manera general, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo en una reacción química cuál se está oxidando y cuál se está reduciendo? ¿Cierto? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que como hay transferencia de electrones, la única forma que yo puedo mirar que se dieron transferencia de electrones, y los electrones son aquellas partículas que están en la última capa del nivel de energía de los elementos, entonces me tengo que ir a los elementos y buscar los electrones de su última capa. Entonces, ¿qué tenemos en esta reacción aquí? Que el magnesio sólido, todos los elementos, ahorita vamos a hacer una repasadita de cómo miramos las valencias, ¿sí? Entonces, tenemos la reacción química del magnesio, que es sólido. Todos los elementos sólidos tienen de valencia 0, no tienen valencias disponibles para compartir. El oxígeno gaseoso, como ha formado la regla del octeto, entonces tiene todos sus electrones compartidos, no tiene electrones libres para compartir, y todas las sustancias en estado gaseoso también tienen valencia 0. Y vámonos a mirar el compuesto que formaron, que fue el óxido de magnesio sólido. Entonces, el óxido de magnesio sólido, si balanceamos la reacción, ya nos queda aquí, el óxido de magnesio sólido ya es estable, es un compuesto estable, que la sumatoria de todas sus valencias es 0. Entonces, siempre en los compuestos, el oxígeno trabajará con -2, el hidrógeno trabajará con -1, y el resto sí lo tenemos que deducir de la molécula. Entonces, si toda mi molécula vale 0 sus valencias y el oxígeno siempre trabaja con -2, entonces será -2.
Y aquí el magnesio, para que su valencia sumado con el menos de 0, pues necesariamente tiene que trabajar con más 2, ¿cierto? Entonces ya le coloqué las dos valencias. ¿Listo? Entonces, me piden que una vez yo le coloque las valencias a los elementos como estén trabajando en la reacción química, busque cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce. Entonces, vamos a mirar el magnesio. Entonces yo que digo 2 por 0, siempre tengo que multiplicar la valencia por el número de moles. Hay 2. 2 por 0 da 0. Busco aquí el magnesio. 2 por 2 da más 4. Entonces, ¿qué observo? Que el magnesio está pasando de valencia 0 a valencia más 4. ¿Sí? Entonces, él está aumentando la valencia. Bueno, vámonos con el oxígeno, que es el otro elemento. El oxígeno será 2 por 0, 0. Pasa de valencia 0 a 2 por menos 2, menos 4. Entonces, está pasando de 0 a menos 4. Está disminuyendo valencia, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos por acá a las valencias, decimos valencia 0, 2, 4, menos 2 y menos 4. Mientras que el magnesio aumenta valencia. El magnesio aumenta la valencia. El oxígeno disminuye la valencia y eso tiene que ser así. Mientras uno aumente, el otro disminuye. Entonces, vamos a mirar con las valencias cómo sacamos cuál es el oxidante y cuál es el reductor. Entonces decimos, el que aumenta valencia pierde electrones y se oxida será el agente reductor. Y el que disminuye valencia gana, se reduce y es el agente oxidante. Entonces nos vamos a buscar cada uno de ellos en la reacción. ¿Quién aumentó valencia? Miramos que el que aumentó valencia fue el magnesio, ¿cierto? Entonces, el magnesio, 0, pasó a esto, ¿cierto? Eso fue lo que hizo el magnesio. Si nosotros observamos solamente la semirreacción del magnesio, él hizo eso, solamente hizo eso. Entonces, esa es la semirreacción que tendría el magnesio, ¿cierto? Él tiene de magnesio, pero entonces aquí tenemos que colocar el compuesto completo porque él pasó a esto, ¿cierto? A magnesio más 2. Entonces, la semirreacción del magnesio, aquí como la tenemos, es que el magnesio, que estaba sólido, 2 de magnesio, pasó al compuesto óxido de magnesio con más 2. Entonces, esa será la semirreacción de mi agente reductor. Y vamos a sacar la del agente oxidante. Entonces, la del agente oxidante dice disminuye valencia. ¿Quién disminuyó valencia? Pues aquí vimos que fue el oxígeno, entonces le escribimos el oxígeno gaseoso y también pasó al compuesto 2 de magnesio más 2. Y aquí pues tenemos el oxígeno que pasó a menos 2, ¿cierto? Entonces, estamos también igual. Ahora, si él está disminuyendo valencia porque pasó de oxígeno 0 a menos 2, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que él será el agente oxidante. Disminuye valencia, gana, se reduce y será el agente oxidante. Listo. Entonces, vamos a colocarle al agente reductor. Vamos a colocar los electrones que ganó, perdón, que perdió, porque está perdiendo electrones. Entonces será 2 de magnesio 0 sólido. La semirreacción es esta. 2 de magnesio más 2, oxígeno menos 2. Entonces vamos a sacar la valencia. 2 por 0, 0. 2 por 2, 4.
Entonces, de 0 a 4 son 4 electrones, ¿cierto? Entonces, como son 4 electrones y él los está perdiendo, acuérdense que lo colocamos más los 4 electrones perdidos y se los colocamos aquí porque los está perdiendo. Y vamos a colocar los ganados por el agente oxidante. Entonces, el agente oxidante, que es el oxígeno gaseoso, que viene de 0 y pasa a 2 de magnesio más 2, oxígeno menos 2. Entonces dirá, vamos a decir 2 por 0, 0, ¿sí? Aquí es 1, entonces sería 2 por 0 por 1, ¿cierto? 2 por 0 por 1 pues nos da 0. Aquí 2 por 1 por 0 por 2. Tenemos que tener en cuenta que esa valencia es por un mol átomo de elemento. Listo. Y entonces aquí pasó de 2 a menos 4 electrones, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? Como si la gente lo está ganando, 2 oxígeno gaseoso más 4 electrones, 2 DMG más 2 oxígeno menos 2. Listo. Esta es la semirreacción del agente reductor y esta es la semirreacción del agente oxidante, ¿cierto? De tal forma que cuando yo vaya a sacar la reacción total del agente oxidante, del agente reductor más el agente oxidante, yo lo que hago es sumar las dos reacciones. También me preguntan, ¿cuál es la reacción total? Entonces digo, 2 de magnesio más 2 de magnesio 0, sólido. Sumo esta también de este lado de aquí, más oxígeno más 4 electrones. Tengo 2 de magnesio más 2, oxígeno menos 2 arriba. Aquí tengo esta. A ver, sí. Esta es 2 de magnesio más 2. A ver, esto tengo acá. El agente oxidante, el agente... A ver, ¿qué fue lo que yo hice aquí? El que lo está ganando, el que lo está perdiendo. Aquí sería magnesio, oxígeno, 4 electrones. Bueno, listo. Lo que pasa es que aquí le coloqué el elemento completo. A ver, aquí sería este solito y aquí sería este solito. Listo. Entonces, ya. Entonces serían 2 de magnesio más 2 de aquí, más 2 de oxígeno más 2 me da 2 de MgO2. ¿Listo? Más aquí, más los 4 electrones. De tal forma que los electrones de este lado se van con los de este lado y me queda la reacción final del agente oxidante, el agente reductor y la reacción y la semirreacción. Y la reacción final, que sería la sumatoria de las dos semirreacciones, del agente oxidante más el agente reductor. Y aquí identificamos. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es el voltaje que se extrae de esta reacción final? Se llama la fuerza electromotriz de la celda. Y esa fuerza electromotriz, más adelante, vamos a ver cómo la podemos calcular, que es el voltaje, pues en voltios, que se puede extraer de esta reacción de oxidorreacción por mol de electrones transferidos. ¿Sí? Entonces, eso se llama la fuerza electromotriz de la celda. Y más adelante vamos a decir que es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces, ¿quién será el cátodo? El cátodo será el que gane electrones, gane los electrones, que en este caso sería pues el agente oxidante, ¿cierto?
Y el ánodo será el que pierda los electrones y nosotros lo conocemos como agente reductor. Entonces, más adelante vamos a medir cómo podemos medir estos potenciales de reducción para que cuando tengamos una reacción química, tal cual como la que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos la reacción química acá, y me preguntan, esa reacción química que tenemos aquí, ¿qué tanto voltaje le puedo extraer? Yo sencillamente busco quién es el que pierde, y entonces ya vimos que el que pierde los electrones era el magnesio. Aquí lo tenemos acá. El magnesio perdiendo los electrones. Y entonces decimos, él es el agente reductor. Y me voy a la tabla y le busco el potencial de reducción porque estos potenciales están en la tabla. Busco la tabla y digo, bueno, como él es el reductor, saco el potencial de reducción. Y por consiguiente, si él es el reductor, pues voy y busco cuál es el oxidante. Y también saco la semirreacción del oxidante y le busco el potencial de reducción. El reductor es el ánodo y el que gana es el cátodo. Y vengo y calculo mi fuerza electromotriz así. Entonces yo le digo, a esta celda le podemos obtener tanto voltaje así directamente, ¿sí? Entonces, mire que realmente es aprendernos quién gana, quién pierde, quién es el pío, quién es el GAR, y sencillamente ubicarlos y listo. Bueno, entonces vamos a mirar cómo sacamos esas valencias de los últimos niveles de energía de los elementos, porque son importantísimas que los tengamos en cuenta cuando calculamos estos potenciales. ¿Listo? Entonces, vamos a recordarnos que todos los elementos libres, por ejemplo, aquí el magnesio, mírelo, está libre porque está sólido. Entonces, todo lo que aparezca solito, sodio, berilo, los elementos alcalinos, alcalinoteros y de transición que aparezcan solitos, tienen valencia cero. Los iones, ¿sí? Entonces, si me hablan del litio como ion, acuérdense que el litio está en el grupo 1, hidrógeno, litio y de ahí en adelante. Él está en el grupo 1, pues todos los que estén en el grupo 1 tienen en su último nivel de energía un electrón libre. Entonces todos aparecerán así. Si hablamos del segundo grupo, el calcio, y el calcio aparece como ion, acuérdense que como está en el segundo grupo tiene 2 electrones. Y así sucesivamente. De acuerdo al número de grupo que estén, tendrá la valencia correspondiente al grupo. ¿Sí? Bueno, aquí les hablaba del oxígeno -2, que siempre el oxígeno trabajará con -2. Cuando está el oxígeno monoatómico, siempre trabajará con -2. Y el número del oxígeno -2, y la única excepción es en el peróxido de hidrógeno, que está trabajando con -1. Aquí el hidrógeno con 1, el oxígeno pues necesariamente, aquí será 2 por 1 más 2, pues él tendrá, y como tiene 2 aquí, pues será aquí -1. Entonces, en la única parte donde el oxígeno trabaja con -1 es en el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Es la única parte. De resto, todo trabajará con -2. Bueno, continuemos. Bueno, dice que el hidrógeno, bueno, ese es un caso muy excepcional, pero tiene que ser compuestos de este tipo, de compuestos binarios, que son muy raros verlos, ¿sí? Generalmente en las reacciones de oxidación no manejamos ese tipo de compuestos, y entonces dice que el hidrógeno trabajará con -1, pero pues es un caso muy excepcional, muy raro que se nos presente. Entonces, los del grupo 1 trabajan con +1, los del grupo 2 con +2, y los que están en el grupo de los halogenuros, acuérdense que está el flúor, el yodo, el bromo, ¿sí? Ellos son los halogenuros que son del grupo 7. Ellos les hace falta un electrón para completar la regla del octeto. Entonces,
siempre aparecerán como con -1. Flúor, yodo, bromo, ¿sí? Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que la suma de los números de oxidación de la molécula es igual a la carga de la molécula. Entonces, si a mí me dan una molécula de CO2 y me dicen cuáles son sus valencias y no me le colocan carga, de una vez yo digo, ella tiene carga 0. Y lo primero que hago es colocarle el -2 al oxígeno porque no es el peróxido. Entonces será 2 por 2 da -4. Por consiguiente, el carbono trabajará con 4. 4 menos 4 pues nos da 0. ¿Listo? Pero si me dan un ion HCO3 y me dice que aquí tiene el menos aquí, quiere decir que toda la sumatoria de ellos me da -1. Entonces, ¿por dónde empiezo yo? Por las valencias que ya sé. Que el oxígeno siempre será con -2 y que el hidrógeno siempre será con 1. Entonces multiplico. 1 por 1 más 1. 3 por -2 da -6. De tal forma que el carbono aquí está trabajando para que me dé la sumatoria -1, quiere decir que tengo que tener un número que sumado a +1 y restado a -6 me dé -1. Entonces, aquí sería más 4. 4 más 1 da 5. 5 menos 6 da -1. Y entonces, así sacamos siempre las valencias. Tomamos los extremos y generalmente los extremos están oxígeno o hidrógeno. Oxígeno y elementos del primer grupo. Oxígeno y elementos del segundo grupo. Bueno. Profe, qué pena. ¿Esta clase es grabada? ¿O pues por acá yo no sé, creo que se pueda. Creo que no se graba. No hay por dónde grabarla. Participantes, presentación, pausa, anotaciones. En donde dice record, ¿no será ahí para grabar? No. ¿Será? ¿De qué podemos grabarla? Ahí puse record. Vamos a ver. Sí, yo creo que sí. Bueno, ahí le puse, ahí lo di. Sí está grabando porque dice stop recording. Ajá, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, nos vamos a mirar esas reacciones redos, ¿vale? Entonces, siempre una reacción redos, yo no sé si ustedes se acuerdan en su química general, en el colegio, cuando balanceaban las reacciones del ion electrón, ¿sí? Que esas reacciones se balanceaban así porque eran reacciones que nosotros a simple vista no podíamos balancearlas, no las podíamos balancear. Por ejemplo, miremos la reacción que está aquí. La reacción que está aquí dice que el hierro más 2 está reaccionando con el dicromato de potasio, que tiene -2 de carga total, y que cuando ellos reaccionan, forma hierro más 3 y forma cromo más 3. Si nosotros observamos, pues si yo quisiera balancear el cromo, coloco aquí 2 de cromo, el hierro estaría balanceado, pero me faltan 7 moles de oxígeno, que no tengo cómo balancearlas. Estas reacciones que no podemos balancear así por tanteo son las reacciones de óxido-reducción. Entonces, esas reacciones que no podemos balancear así a simple vista son las que tenemos que buscarle el agente oxidante, el agente reductor y trabajar independiente cada una de las reacciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que lo primero que hacemos es colocarle todas las valencias a los elementos. Ya la del hierro tengo aquí, entonces es una, sería 1 por 2, 2. Aquí sacarle la del dicromato de potasio, que sería el oxígeno siempre -2, que sería 7 por 2 menos 14. Y entonces tengo que buscarle un número al cromo que multiplicado por 6 y restado de 14 me dé -2. O sea que aquí me tiene que dar ¿cuánto? 12, ¿cierto? 12 menos 14 me tiene que dar -2. Entonces el número que tiene que multiplicar aquí sería el 6. Eso se saca por diferencia. Entonces ya la tengo. 6 por 2, 12.
7 por 2, 14. 12 menos 14 me da menos 2. Y aquí ya no tengo problema, listo. Entonces vamos a buscar quién aumenta valencia, quién disminuye valencia, sacamos aparte el agente oxidante, el agente reductor, balanceamos agente oxidante, balanceamos agente reductor y sumamos y sacamos ya la reacción balanceada. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar el hierro. El hierro pasa de hierro más 2 a hierro más 3. Lo sacamos, listo. Entonces lo sacamos aquí. El hierro más 2 está pasando a hierro más 3 porque está aumentando valencia. Entonces vamos a colocarle aquí, aumenta valencia. Y entonces el siguiente nuestro es el dicromato. ¿Qué tengo en el dicromato? En el dicromato tengo que el cromo está pasando de 12, que es el total 6 por 2, 12, a cromo más 3, mírelo. Entonces, ¿qué está haciendo? Disminuyendo valencia. ¿Sí? Entonces, vamos a colocarlo. Cromo, le cambiamos aquí, pongámoslo aquí. El Cr2O7, el cromo que está pasando de más 6, que sería de más 12, a cromo más 3. A ver qué es. A ver aquí. Listo. ¿Qué está haciendo el cromo? Está pasando de más 12 a más 3. ¿Qué está haciendo? Disminuyendo valencia. Entonces, ya tengo identificado quién aumenta y quién disminuye. Ya habíamos dicho que el que aumenta valencia gana electrones, se reduce. El que aumenta, perdón, el que aumenta valencia pierde electrones y se oxida, y el que disminuye valencia gana electrones y se reduce. Entonces vamos a colocarle quiénes los perdidos, los electrones perdidos y los electrones ganados. Entonces, para el hierro, tenemos el hierro más 2. Acuérdense que si los pierde, lo colocamos a la salida de productos. Hierro más 3, ¿cuántos fueron? De 2 a 3, un electrón. Entonces le lo coloco aquí, un electrón. Y el cromo está pasando de más 12 a más 3. Entonces vamos a escribir la reacción Cr2O7 más 12 a cromo más 3. Y entonces está de 12 a 3. Perdón, un momentico. Es que aquí tenía que haberlo balanceado. Balanceé aquí 2. Entonces tengo que colocar aquí el 2. ¿Listo? Entonces será 2 por 3, 6. Está pasando de 2 por 3, está pasando a más 6. De más 12 a más 6, aquí serían 2. ¿Listo? De más 12 a más 6, son 6 electrones que está ganando, entonces le voy a colocar los 6 electrones aquí ganados, más 6 electrones. ¿Listo? Ya son las 10:40, se nos puede perder la señal. Ya tenemos las dos reacciones, ¿sí? La de hierro más 2. Acuérdense que nos volvemos a colocar en el mismo enlace. Es un electrón. Y en la otra, el cromo 2O7 más 6 electrones, 2 de cromo más 3. ¿Sí? Entonces, voy a sacar la reacción final. La reacción final, bueno, agente. Si este está perdiendo y está oxidando, será el agente reductor, y el agente reductor es el que pierde electrones. Y este será el agente oxidante. ¿Listo? Y entonces, la reacción final será la suma de ellos dos.
y ya me tiene que quedar la ecuación balanceada. Entonces, para poderlo sumar, tengo que igualar los electrones que tienen ambos. Entonces, como arriba tengo 1 y abajo tengo 6, entonces tengo que multiplicar la reacción de arriba por 6. Entonces, ¿cómo me queda? 6 de hierro más 2, ya está de este lado, más el Cr2O7 menos 2, más 6 electrones, hierro más 3, perdón, 6, porque estoy multiplicando toda la de arriba por 6, más 6 electrones, más 2 de cromo, más 3. Estos 6 electrones se me van con este, y si ustedes observan la reacción química ya quedó balanceada. 6 hierros, 2 cromos, 2 cromos. ¡Ay, perdone! Me falta aquí la parte más importante. Los oxígenos que tengo aquí, como aquí al lado no los tengo, los completo con agua, 7 de agua. Entonces aquí tengo que sumar 7 de agua. Y los hidrógenos que me sobran aquí, 7 por 2, 14, los sumo aquí, 14 hidrógenos. Entonces aquí quedarían 14 hidrógenos. Y ya quedó la reacción. Siempre cuando yo tenga una semireacción, oxígenos en un lado y en el otro no tengo, completo los oxígenos con agua. Tengo que agregar 7 aguas aquí en este lado. Y los hidrógenos, que serían 14 hidrógenos solitos, que serían 7 por 2, 14 de hidrógenos solitos, los completo aquí en el otro lado. ¿Listo? Siempre. Entonces, ¿qué digo aquí? Que la reacción me quedó balanceada en medio ácido porque tengo hidrógenos disponibles y ya quedó toda la reacción lista. Miren. La balanceamos por oxidorreducción. 14 hidrógenos, 6 hierros, 2 cromos, 7 oxígenos, y quedó balanceada la reacción. Y me quedaron balanceados los electrones, los moles átomos, y me tienen que quedar balanceadas las cargas. Entonces tengo aquí 14 por más, sería más 14, 6 por 12, más 12, menos 2, que sería de este, listo, ya este se me fue con este. Aquí que me queda 6 por 3, más 18, 2 por 3, más 6. Y el agua vale 0 porque el agua es un elemento estable. Entonces sería, aquí sería 14, 26 menos 2 serían 24, 18, entonces 24. Y quedó balanceada la reacción en moles átomos y quedó balanceada en cargas. Y si me preguntan, ¿cuál es el potencial de esta celda? Entonces yo ya tengo que mi celda es esta, completica la reacción. Y yo digo, la fuerza electromotriz de esta celda será el potencial de reducción, que lo voy a buscar en las tablas, del que se está comportando como cátodo. Y acuérdense que el que se está comportando como cátodo es el que gana los electrones. El que gana los electrones, en ese sería el dicromato. Entonces sería el del Cr2O7, voy y lo busco. Y le resto el potencial de reducción del ánodo, que sería el hierro más 2, que pasa a hierro más 3. El dicromato, que pasó a cromo más 3. Y voy a la tabla y lo busco y calculo la fuerza electromotriz. Entonces me puede dar 110 voltios positivo, porque son espontáneas. Las celdas, que cuando yo haga la diferencia me dé positiva, serán celdas espontáneas. Espontáneamente, el que está perdiendo los electrones, que es el agente reductor, espontáneamente los perdió, y el agente oxidante, que es el que los gana, espontáneamente los ganó. Y la celda me tiene que dar positiva. Si yo cuando vaya a hacer la celda y busque el cátodo y le busque su potencial en la tabla, y busque el ánodo y busque el potencial en la celda, y resulta que me dio negativa, me dio 110 voltios, yo digo, uy, esta es una celda que no es espontánea,
Y como no es espontánea, ¿qué le hicieron a la celda? Cuando formaron la celda, esta celda, cuando la formaron, ¿qué hicieron? Le colocaron una fuente externa por acá de energía eléctrica, y esta energía eléctrica lo que hizo fue invertirme los electrones. Entonces, ¿qué hizo? Que el hierro, que estaba así, hiciera esto. Hierro más 3 más un electrón, y hierro más 2. Invierte completamente la reacción, ¿sí ve? Lo que es producto pasa a reactivos y lo que es reactivo pasa a producto. ¿Y qué le hizo a la otra? Hizo que el 2 del cromo más 3 pasara a cromo 2 más 6 electrones. La invirtió también, de tal forma que cuando yo voy a sacar esta final, me da invertida, y cuando yo saco el potencial, aquí este que era el ánodo, se convirtió en cátodo, porque está ganando, y este que era el cátodo, se convirtió en ánodo, porque los está perdiendo. Pero eso solamente se puede hacer por una conexión de una fuente externa. Todas las celdas que son espontáneas, que se dejan quieticas, que ellas solitas avanzan, son las celdas de carácter espontáneo. ¿Listo? Bueno, entonces regresemos acá. Entonces aquí nos dice, ¿no? Aquí lo que nos dice. Entonces sacamos el cromo, el agente del dicromato que pasa a cromo, el agua, que tenemos 7 oxígenos, la completamos con agua de allí, y sencillamente el hierro no se le hace nada porque el hierro ya quedó balanceado. Y la reacción final es la que aparece aquí, la suma de las dos, ¿sí? Aparece en la suma de las dos. Están escribiendo. ¿Están todos conectaditos? ¿Estamos bien? Señora. Que Daniel Castillo está escribiendo que Zoom no sirve. ¿Ah? Solo que algunos están escribiendo por el grupo que no han podido ingresar. ¿Y qué sería? No sé, de pronto como todo tiene que tener la aplicación, porque dice, lo abre uno por Google, le da abrir como tener la aplicación, porque si lo deja por Google no le va a abrir. Tiene que descargar Zoom en el celular, o descargar Zoom en el computador. ¿Mm? Sí, Daniel Castillo dice que no lo está dejando ingresar. A ver, ¿le escribieron? A ver, le escribo. Bueno, ¿listo? Entonces, continúen. No nos ha cortado todavía la llamada. Aquí ya quedó balanceada. Entonces, les decía, ¿cómo podemos balancear las reacciones? Siempre que me pidan que estas reacciones podemos balancearlas en medio ácido y en medio básico. Entonces, siempre hacemos los pasos tal cual como lo hacemos. Sacamos el agente oxidante, sacamos el agente reductor, balanceamos. Entonces, en este caso el nuestro era hierro más 2, que pasó a hierro más 3. Le colocamos el electrón que perdió. Le dijimos que él está disminuyendo, está aumentando valencia. Se aumenta valencia, pierde, se oxida, y es el agente reductor. Y el dicromato, que ya la tenemos balanceada, los 14 hidrógenos, más el Cr2O7, más los 6 electrones, 2 de cromo más 3, más 7 aguas. Entonces, aquí lo que hicimos fue balancearla en medio ácido, porque ¿qué hicimos?
Los 7 oxígenos que nos faltaba al otro lado los completamos con agua y los 14 hidrógenos los pasamos aquí. Y toda reacción que aparezca con este H+, es porque la estamos balanceando con medio ácido, ¿sí? Entonces, nuestra reacción ya balanceada, lista, acuérdense que la multiplicamos aquí por 6, ya nos quedó toda lista y nos quedó la reacción final, que fue la que teníamos aquí. Teníamos los 14 hidrógenos más el cromo 7 menos 2. Estos 6 se me fueron con estos 6 porque multiplicamos por 6, ¿cierto? Entonces, aquí sería más los 6 de hierro más 2, que produce 6 de hierro más 3, más 2 de cromo 3, más 7 de agua. ¿Listo? Entonces, ahí nos quedó la reacción final y nos quedó balanceada en medio ácido, pero yo la puedo volver en medio básico. Entonces, siempre que me la pidan en ácido o en básico, siempre la balanceo primero en ácido, la dejo lista en ácido. Ahora me dicen, vuelva a la básica. Entonces, lo único que hago es sumarle OHs en la misma cantidad de H más que tengo para que se me vuelvan agua a ambos lados de la ecuación. Entonces, le sumo aquí 14 OHs y le sumo aquí 14 OHs. ¿Listo? Entonces, estos 14 OHs con esos 14 H más se me forman 14 aguas más el Cr2O7 más 6 de hierro más 2, que producen 6 de hierro más 3 más 2 de cromo más 3 más 7 aguas más 14 OHs. ¿Sí? Entonces, como esto es una ecuación algebraica, si tengo aquí 14 aguas y aquí tengo 7 aguas, pues solamente me quedan 7 aguas a este lado. 7 Cr2O7 más 6 de hierro más 2 más 6 de hierro más 3 más 2 de cromo más 3 más 14 OHs. ¿Y qué tengo mi reacción aquí? La tengo en medio básico y aquí la tengo en medio ácido. Entonces, siempre que me digan, balanceela en básico, hago el ácido primero, y luego sí, le sumo tantos OHs como H más hayan a ambos lados de la ecuación, se los sumamos y sacamos la reacción en medio básico, porque nos quedaron OHs, y esta quedó en medio ácido porque nos quedaron hidrógenos. Es sencillo, es sencillo. Lo importante aquí es saber colocar las valencias. Una vez coloquemos las valencias, busquemos el agente reductor, busquemos el agente oxidante, sacamos las dos semireacciones, las trabajamos independientes y luego sí, las sumamos. Bueno. Entonces, siempre que se vayan a sumar, los electrones tienen que ser iguales. Entonces, como aquí arriba solamente tenía 1 y este tenía 6, multiplique la de arriba por 6, que era lo que nos dice aquí. Hay que multiplicar para igualar electrones y luego sí sacar la reacción. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a balancear estas dos en medio ácido y en medio base. Aquí inicialmente nos están pidiendo que lo calculemos. Sí lo descargó, pero se le cierra, Daniel. Yo como de esto no sé. El pollito, mira.
Pernil de pollo, la criolla, mire, por eso, es que el domingo. Ay, boba. No, yo le había sacado el pollo. Hace el suavito que siempre hace. Acuérdese de sacar Isabela, no. Ajá, Y los vegetales, pues la ensaladita. Aquí está. Lo mismo. No sé yo creo que Isabela también come integral y Mauricio. O hacer un poquito de blanco. Sí está bueno porque se está desde el viernes. Toca mirarlo. Bueno, chicos, entonces vamos a trabajar acá. Estas dos reacciones. Entonces, pues la primera es muy parecida a la que ya hicimos. Y es hierro más 2. Y nos está cambiando ese ion. El ion es... Ah, no, ese es el mismo. Vamos a hacer la de abajo. La misma, la de abajo. El MnO4, el ion manganeso, que reacciona con el ion oxalato y produce el manganeso más 2 y el CO2. Listo. Entonces vamos a buscar, esa es la reacción y me están pidiendo que la balancee. Si nosotros vemos, pues no podemos balancearla porque aquí tenemos, aquí sería C2O4, aquí tendríamos 4 oxígenos y aquí serían 4 oxígenos, serían 8. Si coloco aquí 4, me quedan 4 carbonos y aquí tengo 2 carbonos. Si coloco aquí 2, me quedan 4 carbonos, pero se me aumentan los oxígenos en 8. 2 por 4, 8, perdón, en 8, sí, 2 por 4, 8, y 4, 12. Y vuelvo a tener aquí 8 oxígenos solamente. Entonces es una reacción que no la puedo balancear por tanteo. Me toca sacarla y balancearla por oxidorreducción. Entonces, buscamos el elemento de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos, vamos a colocar las valencias. Menos, acuérdense que el oxígeno siempre es con menos 2. Y si todo esto vale, la suma de todo eso es menos 1. Quiere decir que aquí sería 4 por menos 2 es menos 8. Por lo tanto, él tiene que estar trabajando aquí con 7. 7 menos 8 me da menos 1, que es lo que tengo aquí. ¿Listo? Entonces, el manganeso con 7 y de oxígeno tengo 8. De aquí, ¿qué tengo? Que este es menos 2, sería 4 por menos 2 será menos 8. Entonces, un número que multiplicado por 2 y restado a 8 me da menos 2. O sea, que aquí me tiene que dar más 6. Entonces serían 3, ¿cierto? 3 por 2 me dan los 6. ¿Listo? Entonces, y entonces aquí tengo que todo esto vale 0, este vale menos 2, o sea que ese será 4. Entonces, ¿qué tengo? Que el manganeso, busco elemento por elemento. Tengo 3 elementos, el manganeso, el oxígeno y el carbono. Si nosotros observamos el oxígeno pasa de menos 2 y queda en menos 2, este no se va a alterar. ¿Quiénes se están alterando? El manganeso, que lo tengo en más 7, que pasa a más 2, y el carbono, que lo tengo de más 6, que está pasando a más 4. Ahí tengo los dos. Entonces saco aparte el que disminuye valencia y el que aumenta valencia. Bueno, listo. Entonces vamos a sacarlos aparte. El MnO4, tal cual como está. MnO4 menos 1. Y lo pongo por acá con el Mn más 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué teníamos? Que este es menos 2. Y entonces aquí está con más 7. Aquí hay una mol de manganeso, una mol de manganeso. Entonces, el manganeso está pasando de más 7 a manganeso más 2.
está disminuyendo valencia. Si disminuye valencia, gana, se reduce y es el agente oxidante. ¿Cuánto va a ganar? 1 por 7, 7. 1 por 2, 2. De más 7 a más 2 hay más 5. Entonces se los coloco aquí. Más 5 electrones. ¿Listo? Teniendo en cuenta los moles átomos, ¿no? De aquí pasó de 1 y de 1 de una mol, 1 por 1, 1 por 7, 7 y 1 por 2, 2. Listo. Pero me faltan los 4 oxígenos. Entonces, ¿qué dijimos? Los oxígenos los completamos con 4 aguas y los hidrógenos, que son 4 por 2, 8 hidrógenos, los traemos para acá y los colocamos aquí, para que me quede balanceadita la reacción. ¿Listo? Entonces, ya me quedó el agente oxidante listo. Aquí la tengo. Entonces, ¿cómo me queda? 8 electrones, 8 hidrógenos, más el MnO4 menos 1, más los 5 electrones, y produce 1 de Mn más 2 más 4 aguas. Verifiquemos. Un manganeso, 4 oxígenos, 4 oxígenos, 4 por 2, 8 hidrógenos, 8 hidrógenos. Y si yo balanceo las cargas de este lado me tienen que quedar iguales a las cargas de este lado, que vamos a sacarla. 8 por más, aquí quedaría 8 por un hidrógeno, por un protón serán más 8. Todo esto vale menos 1. Y los electrones, siempre que va a sacar la carga de los electrones es negativa, menos 5. Y aquí, ¿qué digo? 1 por 2, 2. Y el agua vale 0. 4 por 0, 0. O sea que este lado de aquí me tiene que dar más 2. Menos 6 más 8. Más 8 menos 6 me da menos más 2. Me quedaron igualadas las cargas. Ya la tengo lista. La reacción de mi agente oxidante está lista. ¿No me importa con la reunión? Sí, mi amor, está funcionando bien y no se ha cortado. Bueno, ten cuidado. No. Si se corta, me saca, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, mi amor, listo. Entonces, ya tengo lista mi agente oxidante. Con moles átomos y con cargas. Me voy a la otra reacción, que la vamos a sacar por aquí. La otra reacción es la de los salatos. El ionosalato, el C2O4, si nosotros observamos, la sumatoria de todas las valencias es menos 2. Ella pasó a CO2. Y el CO2 no tiene valencia, o sea que la sumatoria de todos ellos vale 0. Entonces, lo primero que hago es igualar los moles átomos de mi elemento carbono, que lo tengo aquí como si fuera uno solo. Entonces, yo le coloco el carbono. Yo no puedo balancear oxígenos por ahorita. Si nosotros vamos a mirar acá, entonces bastaría con colocar 2 aquí. ¿Y qué me queda? 2 carbonos y 4 oxígenos y 4 oxígenos. Y aquí ya no tengo que completar aguas porque me quedaron balanceaditos. Lo que no pasó en esta de acá. Aquí sí me tocó completar aguas. Aquí ya con colocarle el 2 ya me quedó balanceado. Entonces, lo que voy a buscar son los electrones nomás. Vamos a buscar aquí los electrones nomás. Entonces, ¿qué tenemos? Que él aquí tiene, siempre le colocamos el menos 2 y el menos 2, que es el punto de partida. Entonces, ¿qué tengo? Menos 2 por 4 me da menos 8. Y entonces, un número que multiplicado por 2 y restado a menos 8 me da menos 12. Entonces, yo ya sé que aquí sería 3. Entonces, sería 3 por 2 son 6.
el carbono está pasando de más 6 y aquí ¿cómo me queda? Si todo esto es menos 2 por 2 es menos 4, el carbono tiene que estar trabajando con 4. Entonces, ¿qué digo? 2 por 4, 2 por 4 da más 8. El carbono está pasando de más 6 a más 8. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Aumenta valencia. Pierde, se oxida y se llamará el agente reductor. Y entonces, ¿cómo me quedó la reacción química? El CO2O4 ya la tengo balanceada en los átomos CO2, solamente me faltan las cargas. Como está aumentando y está perdiendo y está pasando de más 6 a más 8, son 2 los electrones que él está perdiendo. Entonces le voy a colocar aquí los 2 electrones porque él los pierde. ¿Listo? Y ya me quedó la reacción balanceada en átomos y en cargas. Porque en este lado que tengo menos 2, esto es 0, será 2 por 0, es 0. Y acuérdense que la carga de los electrones es negativa, menos 2, entonces me quedó balanceada mi reacción. Ya las tengo las dos listas. Ya están balanceadas listas. Y ya sé que este es mi agente reductor. Y ya como están listas, lo que hago es sencillamente tomar cada una de ellas listas y sumársela a la otra. Ya la tengo lista en moles, átomos y en cargas, y ya la tengo lista en moles, átomos y en cargas. ¿Listo? La sumo. Pero que tengo que tener en cuenta que aquí tengo 2 electrones y que aquí tengo 5 electrones. No las puedo sumar hasta que ellas no me queden iguales en los electrones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplico esta por 2 y multiplico esta por 5 y ya quedó lista para que las multipliquemos y las sumamos. ¿Listos? Entonces, vamos a sumarlas multiplicándolas. Les queda 2 por 8, 16 arriba, 16H más, 2 de manganeso, MnO4 menos 1, 2 por 5, 10 electrones, me voy a este lado de acá, 5 de oxalato, y ya sumé todo lo de este lado, ahora me voy para el lado de allá, 2 de manganeso, más 2, más 8 de aguas, y ya sumé lo del lado de allí, y sumo la de este lado de aquí, 2 por 2 serían, 5 por 2 serían 10 de CO2, más 10, más 10. Y que observamos que ya se nos quedaron igualaditos y me quedó la reacción balanceada en medio ácido. Si la quiero convertir en medio básico, acuérdense, para convertirla en medio básico, le sumo los OH en la cantidad que tenga aquí. Entonces serán 16 OH a ambos lados, más 16 OH. Y me quedan, que 16, me quedan 16 aguas, más 2 de MnO4, más 5 de C2O4, 2 de Mn más 2, más 8 aguas, más 10 de CO2, más los 16 OHs, y aquí tengo 8 aguas y aquí tengo 16 aguas, entonces le resto, las resto 16 menos 8, entonces me quedarían 8 aguas aquí, y aquí pues ya me quedarían 0, y me quedó balanceada en medio básico. Entonces, yo siempre les digo, hagamos el medio básico, hagamos primero el ácido y luego si la convertimos a básico, que es más fácil manejarlas así. ¿Listo? Entonces, ya tengo que
la fuerza electromotriz de mi celda, busco el reductor, que fue el que perdió, siempre será el ánodo. Entonces yo voy y busco esta reacción en la tablita, así tal cual. Y la tabla de potenciales de reducción ya me da el potencial de reducción de... Ahorita más adelante vamos a mirar las tablitas. Y voy y busco que era el oxidante era mi cátodo. Y voy y busco en la tablita si está la semireacción escrita, tal cual como está ahí. Entonces voy y la busco y le saco su potencial de reducción, lo saco, y me vengo y me calculo el potencial de reducción del cátodo, lo reemplazo aquí y le quito el potencial de reducción del ánodo y saco a esta celda en medio ácido o a esta celda, perdón, en medio básico o a esta celda en medio ácido, su fuerza electromotriz va a ser la misma. Sea que la balanceamos en medio ácido o sea que la balanceemos en medio básico. ¿Sí? Y acuérdese, como fue espontánea, pues siempre nos dará de signo positivo. Todas las celdas espontáneas de potencial positivo son celdas electroquímicas o galvánicas. Y cuando nosotros le hacemos el potencial a la celda, me da negativo, esa fuerza negativa es no espontánea y se llaman celdas electrolíticas. Y son electrolíticas, ¿por qué? Porque le colocamos una fuente de energía eléctrica para hacer que ella invierta el cátodo en ánodo y el ánodo en cátodo. Pero para que eso suceda, hay que colocar una fuente de energía externa, forzar a la reacción química que se comporte de manera contraria. De resto, siempre serán todas reacciones espontáneas. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda hasta ahorita? No, señora. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué es la celda? Miren, cuando yo les hablo de celdas, es esto que les estoy diciendo aquí. Entonces, estas celdas, vamos a mirar qué tiene. Una celda electroquímica. Es una celda espontánea. Y entonces, esa celda espontánea tiene su cátodo y tiene su ánodo o tiene el sitio donde se da la ganancia de electrones, que sería este lado de aquí, mírenlo, sitio donde se da la ganancia de electrones, mírenlo. Y el sitio donde se da la pérdida de electrones, ¿sí ven? Entonces, estas celdas electroquímicas es donde se colocan las dos sustancias. En este caso, las sustancias que se colocaron fue del cobre más 2, que pasaba a cobre 0, y el zinc 0, que pasaba a zinc más 2. ¿Sí? Eso fue lo que se colocó. Se colocó el cobre más 2, y se le colocó la opción que pudiera pasar a cobre 0, y también se colocó el zinc 0, que pasara a zinc más 2. Eso fue lo que se hizo. ¿Sí? Entonces, esos son... Se colocó esa celda, se dejó esa celda ahí. ¿Sí? Entonces, al colocarse, lo que hicimos... Me está borrando. Entonces, lo que hicimos fue
esperar a ver qué pasaba. Colocamos, ¿cómo aportamos a la celda? ¿Cómo aportamos a la celda? Me cambio de color. El cobre es 0. Entonces, cogimos un cátodo de cobre. Mírenlo, acá está. El cátodo de cobre, cobre 0. Y se introdujo en una solución de sulfato de cobre. El CuSO4 me aporta el sulfato de cobre porque todo esto vale menos 2 y él me aporta este. ¿Sí? Entonces, cogí el cátodo de cobre, que es un sólido, y lo introduje en una solución de sulfato de cobre para que me aportara el cobre más 2. Listo. Y así mismo hice con el zinc. El zinc, y así se hace en todas las celdas, ¿no? Si necesito que tenga zinc sólido, entonces utilizo un electrodo de zinc sólido, metálico, pero necesito que tenga la opción de que pase a zinc más 2. Entonces lo sumergí en una solución de sulfato de zinc que me aporta el zinc más 2. ¿Sí? Así se formó la celda. Bueno, entonces se formó la celda así y esperamos a ver qué pasaba. ¿Sí? Aquí nosotros no estamos esperando, sino que fluyan los electrones de forma espontánea. La idea es que los electrones fluyan de manera espontánea cuando trabajamos con ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a mirar en la celda y miraron, a ver, un poquito para que no. Colocaron los dos electrones ahí y empezaron a mirar que los electrones fluían de la solución de sulfato de zinc. Empezaron de aquí de forma espontánea, mire cómo empezaron a irse para acá. Miren los electrones aquí cómo fluían. Y entonces empezaron a pasar de aquí y se venían para acá. Y aquí como veían ellos que llegaban los electrones. Porque cuando uno forma la celda, uno mira en la plaquita, uno mira aquí en la superficie del electrodo, cómo se hace, se forman burbujitas ahí encima, se van formando así burbujitas. Y ahí el ojo nos permite mirar que ahí están llegando los electrones. Entonces, ¿qué observaron? Que al cátodo, al cobre, observaron que el cobre estaba ganándose los electrones. Entonces, lo escribieron como ganándose los electrones. Cobre más 0 está ganando los electrones de pasar a cobre 0. De 0, de 2 a 0, está ganando 2 electrones. Y como está ganando 2 electrones, se llamará el agente oxidante. Y será el agente oxidante, ¿por qué? Porque disminuye valencia. Si disminuye valencia, gana, se reduce y será el agente oxidante. Por consiguiente, el zinc, pues los tuvo que haber perdido. Los perdió, entonces vamos a escribir al zinc como perdiéndolos. Entonces, zinc 0, sólido, que pasó a zinc más 2, acuoso o en solución, y de 0 a 2 está aumentando valencia, entonces se aumenta valencia, pierde, se oxida y entonces será el agente reductor. ¿Listo? Entonces,
Finalmente, ¿qué pasó en la reacción? Pues ellos tienen dos electrones, y sencillamente la reacción final que se dio en la celda fue del cobre más dos electrones, más zinc 0 sólido, que pasó a cobre sólido, más zinc más dos electrones. Y esos dos electrones se van, y la ecuación final fue esta ecuación. No tuvimos que balancear en medio ácido ni básico porque no estábamos trabajando con sustancias que nos estuvieran, a ver, borremos esto. Entonces, lo que hicimos fue sacar la reacción que se dio en la celda. ¿Qué dijimos? El agente oxidante será el cátodo y el agente reductor será el ánodo. Y la fuerza electromotriz de esta celda será el potencial de reducción del cobre más 2, que pasó a cobre 0, menos el potencial de reducción del zinc 0, que pasó a zinc más 2. Eso lo buscamos en la tabla, ahorita vamos a ver las tablas, pero aquí la celda experimental, ese potencial, ¿dónde lo medimos? Aquí. Cuando la reacción alcanza el equilibrio y termina, yo vengo y miro en el voltímetro cuánto se dio, cuánto se midió, y lo medimos directamente aquí en el voltímetro. Si lo vamos a hacer por cálculo, nos toca que irnos a las tablas de los potenciales y lo calculamos por este lado, que va a ser el mismo medido allá por el voltímetro. ¿Sí? Es igual. Así se hace una celda experimental. Así sacamos la celda experimental. Entonces, todas las celdas que no se hagan experimentalmente, que son las que me miden directamente aquí mi potencial, aquí, yo lo mido directamente ahí. Las que no vayamos a hacer así, entonces nos toca hacerla por el cálculo. ¿Sí? Nos toca medirla por el cálculo. Pero esta es una celda electroquímica, entonces a nosotros nos pueden dar la celda, darnos el montaje de la celda. ¿Qué otra parte tiene la celda? La celda tiene, si nosotros observamos aquí, él tiene un puente salino, y la razón de este puente salino es que en el momento en que nosotros conectemos la celda, los electrones no fluyen inmediatamente. Él es como un distractor de los electrones, porque si ustedes observan, tiene cloruros negativos y potasios positivos. Entonces, la razón por la cual es antes de que empiece y se conecte la celda para que fluya de forma espontánea, esos electrones que van a fluir allí, ellos empiezan como a distraerse con esos iones que están ahí también disponibles en el puente, y hasta que no se conecte la celda, ellos no fluyen verdaderamente. ¿Sí? Es como un distractor que se le coloca a la celda para que no fluyan los electrones y no podamos medir directamente el potencial de la celda. ¿Sí? Pero así se forma una celda electroquímica. La celda electroquímica son celdas positivas que fluyen de manera espontánea. Cuando yo le calcule la fuerza electromotriz a esa celda, me tiene que dar una celda positiva, voltios positivos. ¿Sí? Si yo quisiera convertirla en una celda electrolítica, ¿qué le haría a esta celda? Vendría y conectaría mi celda aquí a una fuente de poder, de energía. Entonces lo que hago es que esos electrones, como está aquí conectada, fluyan de acá para acá. Entonces los electrones empiezan a pasar de aquí para acá. ¿Y qué le va a pasar a la celda? Que
el cátodo ya no va a ser eso. El cátodo va a ser cobre 0, cobre más 2 electrones. Va a perder los electrones porque los está perdiendo, porque están saliendo los electrones de por acá y se están yendo. Y aquí están llegando, entonces, si nosotros observamos aquí en la, en el electrodo, empezamos a observar cómo se ponen los electrones allí. Entonces, esos electrones me están diciendo que ella no los está perdiendo, lo está ganando. Entonces, ¿cómo la escribo? La invierto. Sin más 2, acuoso, perdón, ese es acuoso. Bueno, aquí el sin más 2. El sin más 2 más 2 electrones pasarán al sin sólido. Y entonces, cuando yo saque la reacción final, ¿cómo me queda? La reacción final, la suma de ellos dos será cobre 0 más sin más 2 sin 0 más cobre más 2 electrones. ¿Y qué observamos? Que es la reacción completamente contraria a la que teníamos inicialmente. Entonces, aquí, cuando yo haga el potencial de esta celda, el cátodo que estaba aquí, que este era el cátodo, se me convierte en ánodo, y el ánodo que tenía aquí se me convierte en cátodo, y cuando yo haga el potencial electromotriz de la celda, me tiene que dar negativa, porque le coloqué esta fuente externa. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, vamos a borrar acá. Aquí miremos esta diapositiva. Entonces, el voltaje de la celda, ese que aparece aquí, es la fuerza electromotriz de la celda o es el potencial de la celda. Y entonces, ¿cómo lo sacamos? El que está como ánodo, lo colocamos de dónde a dónde irá la valencia. Si es ánodo, quiere decir que está aumentando valencia. Entonces, parte de valencia 0 a valencia más 2, lo colocamos así. Le colocamos un slash en la mitad y decimos que la celda es 1 molar. ¿Y esto qué es? El puente salino. Ese será el puente salino de la celda. Y el que está como cátodo, lo que le colocamos la valencia. Estaba de valencia más 2, pasó a valencia 0. Entonces, mientras él aumentó valencia, que era el ánodo, el otro disminuyó valencia, y es el cátodo. Y este es el diagrama de una celda, como la que acabamos de hacer ahorita acá, con el zinc y con el cobre. ¿Sí? Siempre en el diagrama de celda sacamos la reacción final. ¿Cómo quedó la reacción final? Mírenla. Sacamos la reacción final. Buscamos de la reacción final quién está como cátodo. Empezó a poner pesado esto. Pero quitamos esto aquí.
buscamos en la reacción final quién está como cátodo. Aquí el sin está pasando de sin 0 a sin más 2, entonces será el ánodo, entonces lo saco como ánodo. De sin 0 a sin 2 le coloco un slash y quién está como cátodo, el cobre más 2 que pasa a cobre 0, el cobre más 2 que pasa a cobre 0, que estará aquí, y entonces será el cátodo. Y yo sencillamente voy a los potenciales de reducción y busco los potenciales del cátodo y busco el potencial del ánodo. Entonces, siempre que me digan, haga el diagrama de celda, de una celda, pero borro esto aquí. El diagrama de una celda. Siempre. En este lado colocamos la reacción del ánodo, le colocamos el puente salino y al otro lado colocamos la del cátodo. Entonces, en este caso, nuestro ánodo, el sin 0, slash, pasó a sin más 2, y el sin más 2, que es la que tiene valencia, acuérdense que él estaba sumergido en una solución, le colocamos que la solución de él era 1 molar. Y el cátodo, que pasó de cobre más 2, pasó, pero el cobre más 2 estaba en solución 1 molar, pasó a cobre 0 y listo, quedó el diagrama de celda. Entonces me dice, ¿cuál es la fuerza electromotriz de esta celda? Busco el potencial de reducción del cátodo y le resto el potencial de reducción del ánodo, que era la celda que nosotros habíamos conectado aquí. Mírenla, aquí está. Mírenla, aquí está la celda. Y entonces ese es el potencial. Sí, experimentalmente nos dio más 110 voltios. Y si nosotros miramos, a ver, un poquito esto aquí, la tablita de los potenciales de reducción, por acá las tengo, pero se los muestro. Aquí está la tabla de potenciales de reducción, miren. Pero borro acá para poderla revisar. Vamos a ampliarla un poquito para que ustedes la puedan ver bien. La voy a ampliar. Si ustedes observan aquí la tablita, si yo busco el del cobre, aquí están tal cual como la tenemos allí en las semirreacciones cuando las escribimos. Entonces aparece el cobre más 2, por acá lo tengo, el cobre más 2 electrones que pasa a cobre 0. Él tiene un potencial de más 0,34, entonces este tiene un potencial de más 0,34 y voy a buscar el del zinc. Entonces el zinc 2 que pasa a zinc 0 de menos 0,76. Entonces este vale menos 0,76. Entonces vengo y reemplazo el cátodo más 0,34 menos el ánodo menos 0,76 y eso nos da 0,34 menos por menos más 0,76, 0,34 más 0,76 me da 110 voltios, que fueron los voltios que me midió el voltímetro en mi diagrama de celda cuando lo hice experimentalmente, ¿no? Entonces, como nosotros no vamos a estar a toda hora colocando celdas, nosotros no podemos hacerlo experimentalmente, entonces nos toca necesariamente que calcular por los potenciales de reducción, que es el que nos permite sacar el potencial de una celda con esos potenciales de reducción que ya están en la tablita, que ya están escritos y ya nosotros solamente vamos y buscamos las semirreacciones
y le buscamos al cátodo su potencial y al ánodo su potencial y sacamos el potencial de la celda sin ningún inconveniente. No vamos a tener ningún inconveniente. Entonces, estos diagramas de celda, pues a veces nos los dan ya listos, nos dan el diagrama de celda y nos dicen, hay esta celda así como está escrita, ¿cuánto vale su potencial? ¿Cuánto será su fuerza electromotriz? Entonces, cuando a mí ya me la dan listas, o me la pueden dar así también, este es equivalente a esto, me la pueden dar así. Yo siempre sé que aquí va el ánodo y que aquí va el cátodo, siempre sé. Entonces, cuando me da la reacción química y me piden calcular la fuerza electromotriz de la celda, entonces tengo que buscar el que está, las valencias, le busco las valencias, al que está de ellos, el zinc 0, el cobre más 2, el cobre 0, el zinc más 2. Busco quién es el ánodo, quién es el cátodo, la saco de la reacción, ya no tengo que balancearla porque ya la reacción está balanceada y sencillamente saco cuál es el cátodo, cuál es el ánodo, busco el potencial de reducción del cátodo, el potencial de reducción del ánodo y calculo la fuerza electromotriz y listo. Si me la dan así en el diagrama de celda, entonces yo ya sé que este es mi ánodo, entonces voy y busco el zinc 0, que pasó a zinc más 2, allá en la tablita de reducción, el cobre más 2 que pasó a cobre 0, y le busco el potencial a él, y busco el potencial de él, igual, fuerza electromotriz, potencial del cátodo, menos potencial del ánodo, y listo. ¿Sí? Entonces, las tablas de los potenciales de reducción son unas tablas muy valiosas que nos ahorran muchísimo trabajo aquí cuando vamos a trabajar las celdas. Si la tengo que formar y me dan con qué la voy a formar, o si ya me dan la reacción final y necesito calcularle la fuerza electromotriz. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que tengamos claro que en la reacción va a haber un agente oxidante y que en la reacción que vamos a tener un agente oxidante que siempre ganará los electrones y se reduce, y entonces que él será el cátodo. Y que vamos a tener un agente reductor, que es el que pierde los electrones, se oxida, y será el ánodo. Eso está claro. ¿Listo? Entonces, que me dan las dos soluciones para que yo las arme, ¿sí? Entonces, bueno, si me las dan y las tengo, y tengo que armar la celda, pues yo sé, tengo forma de saber quién se comportará como cátodo y siempre será quién se comportará como ánodo. Si me dan las dos soluciones y me preguntan quién se comporta como cátodo y quién se comporta como ánodo, ¿yo qué hago? Yo busco lo que me estén dando de mis dos soluciones. Entonces, el cobre 0 que está pasando a cobre más 2 y me dan otra del zinc 0 sólido que pasa a zinc más 2. Y me dicen, vamos a formar una celda con ellos. ¿Cómo sé yo quién se comportará como cátodo y quién se comportará como ánodo? Entonces yo voy a mi tablita y busco que el potencial de reducción del cobre 0 para pasar a cobre más 2 fue de 0.34 y que el potencial de reducción del zinc, de pasar zinc 0 a zinc más 2, fue de menos 0.76. Yo voy y miro las tablas y veo que el potencial del cobre es mucho mayor que el del zinc, porque el del zinc es negativo y el del cobre es positivo. Entonces, ¿qué digo acá? El que tenga mayor potencial de reducción
siempre se comportará como cátodo. Y el otro, entonces en este caso, el cobre será el cátodo y el que tenga menor se comportará como ánodo. Entonces, si el cobre es el cátodo, ¿cuál es la semireacción de ganancia del cobre? Entonces le escribo. Si el cobre es el cátodo, entonces el cobre más 2 electrones pasará a cobre sólido. ¿Y por qué vos estoy diciendo que va a hacer eso? Porque él tiene que disminuir valencia. Ahí la está disminuyendo. Él tiene que disminuir valencia. Disminuye valencia. Gana, se reduce, será el agente oxidante. Y por consiguiente será el cátodo. Si este se va a comportar como ánodo, tiene que disminuir valencia. Entonces se irá de sin 0 y pasará a sin, tiene que aumentar valencia. Sin acuoso más 2 electrones. Aumenta valencia, pierde, se oxida, será el agente reductor y por consiguiente será el ánodo. Eso pasaría si me ponen a formar la celda dándome las dos soluciones, una de cobre y una de zinc. Me dicen, voy a formar una celda con esas dos. ¿Cómo quedaría la celda espontánea? Entonces, allí en las tablitas de reducciones ya están las semirreacciones listas. Entonces, yo sencillamente voy y busco cuál sería la reacción del cobre, de cobre 0 a cobre más 2, cuál sería la de zinc 0 a zinc más 2. Una la escribo ganándolo y otro la escribo perdiéndolo. ¿Por qué? Porque el potencial de ella es mayor que este potencial. Entonces, el que sea mayor la escribo ganando los electrones y el que sea menor la escribo perdiendo los electrones. Y saco la reacción final de allí. ¿Listo? Entonces, me pueden dar las soluciones para que forme la celda. Me pueden dar la reacción ya lista, sin 0 más cobre más 2 acuoso, cobre 0 y zinc más 2. Si me la dan ya lista, busco el que disminuye de aquí, el que aumentó y el que disminuyó. Entonces, el que aumenta será el ánodo, el que disminuye será el cátodo y listo. Voy y busco el potencial de cobre en la tabla, busco el potencial de zinc en la tabla y saco la fuerza electromotriz. Si me dan la celda lista, el diagrama de celda, busco que este es el ánodo, entonces voy y busco la semirreacción y saco el potencial aquí de una vez. Y ya sé que este es el cátodo, voy y busco la reacción y busco el potencial y de una vez saco la celda. Si me la piden que la arme, entonces nos toca hacer como le hicimos acá. Nos toca buscar las dos soluciones, buscarle el potencial a cada una de ellas. El que tenga mayor potencial la escribo ganando los electrones, el que tenga menor potencial la escribo perdiendo y sencillamente armo la celda. Entonces, esas son las tres formas para trabajar las celdas y sacar sus diferentes potenciales. Bueno, se nos alargó la clase, no se nos perdió, no perdimos, no se nos cortó, bendito sea Dios. Bueno, chicos, nosotros habíamos hablado la clase pasada que esta semana hacíamos el parcial de equilibrio iónico, ¿cierto? El 24, el 23, el jueves, ¿sí? 25. El jueves 25 de marzo. Y dijimos, como es que ya la semana entrante es Semana Santa, ¿cierto? Y se nos acabó el semestre. Entonces entraríamos
hacer una clase de redos y hacer las exposiciones el jueves. Entonces quedamos que hacíamos la evaluación el 20. Tenemos la evaluación. ¿Dónde la tengo? ¿25 de marzo? El jueves 25 de marzo, ¿cierto, hijos? Ese jueves. Sí, señora, este jueves. Listo. Entonces, como el jueves tenemos 3 horas asignadas a nosotros, ¿cierto? De 6 a 9. Entonces, lo que vamos a hacer es, hacemos la evaluación de 6 a 8 y de 8 a 9 hacemos nuestra clase común y corriente. ¿Listo? Bueno, señora. Para que estén pendientes, pues yo voy a estar también pendientes a las 6 de la mañana con ustedes en la evaluación, lo que se les presente. Para poder hacer clase de 8 a 9, porque nos faltan pues esta ahorita y la ahorita de la semana entrante, porque ya el otro, después de que lleguemos de Semana Santa, el jueves empezamos exposiciones a las 6:30, hacemos exposiciones de 6:30 a 9, hacemos clase el martes y hacemos exposición de 6:30 a 9, ¿vale? Cuando Vale, regresemos, que pues cuando no había. regresemos de vacaciones. Es que estamos muy corticos de tiempo. Ya el 13 nos toca Sí, terminar. Ya el 13, la semana siguiente ya tenemos que estar terminando todo. ¿Listo? sí, que el 13 es el último parcial. Sí, es el último parcial que lo hacemos el martes de 8 a 10 y acabamos. ¿Listo? Pero entonces nos toca la evaluación de equilibrio el 25 de marzo, el jueves. Hacemos de 6 a 8 de la mañana para hacer clase de 8 a 9, ¿vale? Bueno, señora. Bueno, chicos, los dejo porque tengo que programar eso para la clase siguiente. Quedamos así. Gracias. Bueno, chicos, yo ya creo que ya nos veremos en Classroom y ya no tenemos más problemas. Bueno, entonces aquí terminamos y terminamos todo. ¿Ahora cómo hago para ver?